puede ver mi pantalla. Sí, doctora. Perfecto. Como ya les había mencionado, hoy nuestra clase va a ser corta, entonces justamente por lo que estamos comenzando recién a las 8, para que ustedes ya puedan estar libres máximo a las 8:30. Entonces vamos a iniciar, para ello voy a grabar. Recording in progress. Muy bien. Entonces ahora vamos a comenzar con la última parte en lo que corresponde a las proteínas plasmáticas. Y lo que vamos a ver el día de hoy se refiere a las deficiencias hereditarias, principales deficiencias hereditarias de las proteínas plasmáticas. Vamos a comenzar con la deficiencia de los factores tromboplásticos. Lo primero que tenemos que recordar es que cuando hablamos de las vías de coagulación, existen 3 vías. Ya sabemos que existe una vía intrínseca que va a ser activada por contacto con las superficies cargadas negativamente, como por ejemplo la proteína colágena o las colágenas. Un segundito, por favor. ¿Alguien está con su micrófono encendido? Ok. Entonces les decía que se va a producir por contacto con las superficies como de las proteínas colágenas que tienen carga eléctrica negativa. ¿Quiénes se activan en la vía intrínseca? Sabemos que lo hacen el factor 12, 11, el factor 9 y también el factor 8. Luego tenemos la vía extrínseca, que va a ser activada por el factor tisular, que es liberado justamente por las células lesionadas y que involucra principalmente al factor 7. Y finalmente la vía común, que se produce desde la activación del factor 10 en adelante. Principalmente el factor 5, que es la protrombina, y el factor 2, que es el fibrinógeno. Entonces, es importante recordar estas situaciones. Otra cosa que también es importante recordar, que hay varios factores de la coagulación que son vitamina K dependientes. Estos factores son el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Entonces, la protrombina, por favor, apague. Sí, Javier Álvaro Ortiz, por favor, apague su micrófono. Gracias. Entonces, estos son los factores de la coagulación. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que sucede. Vamos a comenzar con una primera alteración que recibe el nombre de hemofilia. La hemofilia es una patología, es un trastorno genético del proceso de la coagulación, en el que la sangre no va a coagular de manera adecuada debido a la deficiencia o ausencia de algunos de los factores de la coagulación, que obviamente son factores importantes. Es un defecto heredado con factor recesivo ligado al cromosoma X, es decir, que es transmitido exclusivamente por mujeres, pero quienes enferman son los varones. Se van a caracterizar por procesos hemorrágicos prolongados, incluso como consecuencia de pequeñas heridas. ¿Cuáles son los tipos de hemofilias? Tenemos 3. La hemofilia A, en la que el factor deficiente es el factor 8, es decir, el factor 8 es el antihemofílico A. La hemofilia B, en el cual el factor deficitario es el factor 9, que es el antihemofílico B o factor de Critzmas. Y también tenemos la hemofilia C, aunque es mucho más rara, en la cual el factor deficitario es el factor 11. Es importante indicar que la hemofilia C
no tiene ese factor recesivo ligado al cromosoma X. No está ligada la hemofilia C al sexo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Sangrados espontáneos a nivel de músculos y articulaciones, se producen hematomas con mucha facilidad y el sangrado pues obviamente va a ser prolongado después de heridas, incluso heridas que son muy pequeñas. Por lo tanto, estos pacientes son susceptibles, dependiendo, hay 3 grados de hemofilias, el grado 1 que es el severo, el moderado y el leve. Entonces, dependiendo del grado de hemofilia, pues vamos a tener complicaciones mucho más importantes. Es importante que el paciente sepa que tiene hemofilia debido a que una pequeña herida puede provocar realmente hemorragias importantes, sobre todo en procedimientos de extracciones dentales, en heridas menores. Por lo tanto, es muy importante el determinar si un paciente padece o no de esta enfermedad. ¿Cómo se realiza el diagnóstico químico? El diagnóstico bioquímico está basado básicamente en la solicitud de los factores de coagulación, de las pruebas más que factores de coagulación, de las pruebas de coagulación. Entonces tenemos el tiempo parcial de tromboplastina activa, se va a encontrar prolongado. El tiempo de protrombina en la hemofilia se va a encontrar normal y el tiempo de coagulación también va a estar prolongado. Entonces, esta normalidad del tiempo de protrombina es muy importante y es justamente el que va a permitir reconocer e identificar la diferencia con otra patología que también está caracterizada por estos procesos hemorrágicos. Entonces, el tiempo de protrombina es normal. ¿Por qué? Porque si el problema está en los factores 8 o 9 de la cascada de la coagulación, sabemos que estos son responsables de la vía intrínseca. Entonces, la vía que va a estar alterada es la vía intrínseca, mientras que la protrombina evalúa la vía extrínseca. Por lo tanto, no va a haber alteración en la otra vía. Por eso es que el tiempo de protrombina es normal. ¿Cómo podemos ya definir exactamente si es que es una hemofilia A o una hemofilia B, que son las más frecuentes? A través de la dosificación específica, ya sea del factor 8 o del factor 9. Entonces, en la hemofilia A, el que va a estar disminuido es el factor 8 y en la hemofilia B, el factor disminuido es el factor 9. ¿Cuál va a ser el tratamiento en estos pacientes? La reposición del factor deficiente a través de la administración de concentrados recombinantes o derivados plasmáticos del factor que le falta. Entonces, eso es lo que se hace. Existen algunas terapias que están todavía en estudio, ya están en la fase de estudio clínico, es decir, en pacientes, a través de este fármaco, que es el emicizumab para hemofilia A. Se trata de una terapia génica a través de la inoculación de anticuerpos específicos que van a actuar como si fueran factor 8. Entonces van a provocar la coagulación en casos necesarios. Obviamente hay que evitar en estos pacientes que puedan cortarse accidentalmente.
¿sí? Entonces, la profilaxis es justamente la prevención de los sangrados severos. No sé si está comprendido lo que corresponde a la hemofilia. Muy bien. Ahora vamos a pasar al fibrinógeno. El fibrinógeno es una glucoproteína plasmática. Se trata de una glucoproteína sintetizada también en el hígado. Se encuentra formado por 3 pares de cadenas polipeptídicas, cadena alfa, cadena beta y cadena gamma. Es precursor de la fibrina y obviamente es esencial para la formación del coágulo sanguíneo. También el fibrinógeno participa en los procesos de agregación plaquetaria, por lo tanto cicatrización y la homeostasis tisular. Existe una patología que se llama afibrinogenia congénita. Es un trastorno hereditario raro, más o menos la prevalencia es de 1 caso por millón de habitantes, pero existe, que se caracteriza por una ausencia total o casi total de fibrinógeno funcional en el plasma sanguíneo. Es una herencia autosómica recesiva no ligada al cromosoma X. Si se hacen estudios genéticos, se va a detectar mutaciones en el gen FGA. Entonces, este es el gen que se va a encontrar mutado. ¿Cómo se puede diferenciar la afibrinogenia de la hemofilia? Ambas son enfermedades hemorragíparas. Es decir, ¿qué quiere decir hemorragíparo? Que producen procesos hemorrágicos. Habíamos mencionado que en el caso de la hemofilia teníamos los factores de coagulación disminuidos, factores 8 y factor 9. Por lo tanto, el tiempo parcial de tromboplastina activa, la TTPA, estaba prolongado. En el caso de la fibrinogenia también se encuentra prolongado. El tiempo de coagulación también estaba prolongado. También en el caso de la afibrinogenia, el tiempo de coagulación está prolongado. Pero en la hemofilia, el tiempo de protrombina era normal. Esa es la diferencia. En la afibrinogenia, el tiempo de protrombina también se va a encontrar prolongado. Entonces, en este caso, en la afibrinogenia, los 3 tiempos, tiempo de coagulación, tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina activa, van a estar prolongados. En nuestro medio no se hace con mucha frecuencia, no todos los laboratorios son capaces de determinar el tiempo de trombina, que también va a estar muy prolongado. O puede ser indetectable debido a la ausencia de fibrinógeno disponible. En este caso, el fibrinógeno plasmático es el que está disminuido. Entonces, esa es la forma en la cual se hace el diagnóstico diferencial entre una hemofilia y una afibrinogenia. Finalmente, vamos a ver las alteraciones en las inmunoglobulinas. Cuando hablamos de inmunoglobulinas, vamos a hablar de las gamma globulinas y las alteraciones podrían ser ausencia total, que sería la agamaglobulinemia, ausencia total o casi total, lo que va a provocar un déficit profundo o ausencia completa de inmunoglobulinas, generalmente como consecuencia de una falla en la maduración de los linfocitos B. No nos olvidemos que los linfocitos B son los que se van a convertir en células plasmáticas, en linfoblastos, y estos se van a convertir en células plasmáticas. Entonces,
si no hay maduración de estos linfocitos B, no se va a poder sintetizar o liberar la célula plasmática. Luego tenemos la hipogamaglobulinemia, que significa una disminución en la cantidad de inmunoglobulinas. Disminución anormal de las inmunoglobulinas. Sobre todo IgAs, IgGs e IgMs. Esta hipogamaglobulinemia puede ser congénita o puede ser adquirida. Y finalmente tendríamos la hipergamaglobulinemia, que se refiere a una elevación en la concentración de las inmunoglobulinas. Es una elevación anormal de inmunoglobulinas, ya sea policlonal, es decir, de todas las inmunoglobulinas, ¿sí?, en las respuestas inmunitarias, o monoclonal, se refiere al aumento de una inmunoglobulina específica. ¿Por qué son importantes estas patologías? Estas patologías pueden provocar inmunodeficiencia y por lo tanto infecciones recurrentes, enfermedades autoinmunes, que son como consecuencia de una producción desregulada de las inmunoglobulinas, o trastornos hematológicos debido al exceso de producción de estas inmunoglobulinas monoclonales, es decir, una expansión monoclonal maligna. Y esto es lo que se produce, por ejemplo, en el mieloma múltiple. Vamos a dar simplemente este ejemplo. El mieloma múltiple es un proceso neoplásico maligno en las células plasmáticas. Se va a caracterizar por una proliferación monoclonal de un tipo específico de célula B, que va a producir una inmunoglobulina monoclonal M. Entonces va a formar inmunoglobulinas M. Esta proliferación monoclonal ocurre principalmente en la médula ósea y va a desplazar a las células hematopoyéticas normales, lo que va a provocar una disfunción inmunológica, va a provocar en este tipo de pacientes anemia, daño óseo y también daño renal. Entonces se podría definir que el mieloma múltiple, o se podría resumir mejor, que el mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre que va a afectar a las células plasmáticas, que son las responsables de producir los anticuerpos. En el mieloma, las células plasmáticas se vuelven anormales y comienzan a multiplicarse sin control. Estas células van a producir grandes cantidades de inmunoglobulinas, de anticuerpos, pero defectuosos, que no van a ser capaces de defender a nuestro organismo y van a dañar estos órganos, principalmente el riñón. También pueden afectar, como hemos dicho, a los huesos, van a provocar daño óseo, haciendo que estos huesos sean mucho más frágiles. Por lo tanto, el paciente es susceptible a tener fracturas y también a dolor de hueso. Los síntomas, pues obviamente van a ir desde el dolor de huesos, cansancio debido a la anemia, infecciones frecuentes, porque si bien se sintetizan los anticuerpos, estos anticuerpos no son funcionales. Daño a nivel renal serían los síntomas más importantes. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se hace el diagnóstico? A través de exámenes de sangre en busca de la proteína monoclonal, en busca del anticuerpo monoclonal, a través de técnicas de electroforesis.
También es importante, una vez que ya ha sido diagnosticado el mieloma múltiple, verificar si existe daño a nivel de los huesos o a nivel de los riñones. ¿Tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento, aunque no siempre se va a curar. Existen tratamientos que van a controlar el mieloma múltiple. Hay medicamentos especiales que son capaces de destruir específicamente a estas células plasmáticas que están produciendo las inmunoglobulinas defectuosas. Otra posibilidad, obviamente radical, sería el trasplante de médula. Entonces, sí se puede tratar el mieloma múltiple. Muy bien, no sé si tienen dudas, si está comprendido lo que corresponde a este tema. Recording stopped. Como pueden ver, les había dicho que era muy corto lo que quedaba. Apenas son las 8:25 y con eso hemos concluido el tema. Para el día lunes, el siguiente tema correspondería a hemoglobina, mioglobina y volvemos al libro de teoría. Si no tienen dudas, entonces mil gracias por conectarse a través de la plataforma Zoom y nos vemos directamente el día lunes. Tengan todos un excelente fin